Padre Dios, te doy gracias, porque tú eres bueno, Señor, todo el tiempo. Gracias, mi Señor, porque nos permites cada día aprender de ti y crecer en ti. Ayúdanos, Señor, a llegar a la estatura del varón perfecto. Permítenos, Señor, que en medio de las pruebas, que en medio de las aflicciones, podamos mantenernos sostenidos de tu mano. Que tomemos tu palabra, Señor, como ese bastón, mi Dios, en momentos de desánimo. La palabra sea nuestro bastón. En momentos que tengamos que caminar, sea nuestra brújula, precioso Rey, que nos lleve a la meta, que nos restaure, que cambie nuestras vidas totalmente. Hoy, mi Dios, me humillo ante tu presencia, pidiéndote de lo alto, que llenen mi boca de ti, Señor, que saturen mis labios, precioso Rey, de esa presencia tuya, y que la palabra que fluya venga directamente de ti para nosotros. Padre, gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por abrir el entendimiento en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti y perdónanos ante cualquier falta que cometemos, Señor, a diario, sea de palabra, de pensamiento, de actitud, precioso Rey. Tú nos puedas perdonar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Dios es bueno. En medio de la situación que usted esté viviendo, Dios quiere mostrarse tal cual es, que Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia y que quiere atraernos a Él. Este año es el año en el cual Dios quiere forjar su gracia, su amor, su misericordia sobre cada uno de nosotros. Es el tiempo de forjar. Es el tiempo de que nosotros nos establezcamos en su verdad, en su palabra. Nos establezcamos en el reino de la luz. Porque Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, y que nosotros podamos ver esa luz en momentos difíciles, en momentos de tinieblas o oscuridad, que pueda venir en nuestro camino. La palabra sea nuestra lámpara para que alumbre ese caminar y podamos seguir hacia adelante. Este año inicié yo diciendo que el Señor necesita de que nosotros seamos transformados, como dice el apóstol Pablo. Él quiere que restaurarnos, Él quiere afirmarnos, Él quiere fortalecernos y establecernos, pero para todo eso dice que vamos a pasar por diferentes pruebas, por diferentes aflicciones, pero recordemos aquel versículo que dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. O sea, ante todo, es la confianza que Dios quiere desarrollar en nosotros, en Él. Dice, pero confiad en mí, yo ya vencí el mundo. Este es el año de la confianza. ¿Y qué es confiar en Él? Es poner completamente todo nuestro ser en Él y creerle, porque dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan, de los que le aman. Entonces, sin fe, si nosotros no confiamos en Él, de nada nos sirve. Va a ser imposible agradarle. Entonces, Dios quiere forjar nuestras vidas en la fe, en la confianza, porque en medio de la confianza nosotros vamos a obtener victoria sobre lo que nos rodea. Y dice, y yo quiero hablar hoy acerca de lo que es el quebrantamiento. ¿Qué es lo que hace el quebrantamiento? Quebrantamiento es cuando nosotros verdaderamente vamos pasando en medio de la tribulación, en medio de la aflicción. Nuestro ser se va quebrantando en humildad, en sumisión, y va reconociendo quién es el gran yo soy. Nosotros rehusamos al quebrantamiento, porque ¿quién quiere ser quebrantado? Ninguno de nosotros, los seres humanos, queremos ser quebrantados, porque el quebrantamiento produce dolor, el quebrantamiento produce llanto, produce muchas cosas en nuestro ser emocional, en nuestro ser sentimental. Y ahí es donde Dios va cambiando nuestra manera de ser. Pero muchas veces el Señor nos pasa por el quebrantamiento, no porque sea un Dios malo, sino que es necesario que muramos nosotros a esa manera de vivir que traemos, de altivez,
de arrogancia, de que humillamos a otros porque nos sentimos superiores, porque buscamos siempre ser mejor que otros. Y Dios no nos mandó a ser mejor que otros. Nos mandó a amarnos y ayudarnos unos a otros. Entonces, el proceso del quebrantamiento va a producir en nosotros humildad, va a producir sumisión, y voy a lograr entender a mi prójimo y voy a ser sensible ante la situación que mi prójimo pase. Entonces ya mi vida va a ir cambiando, va a ir siendo transformada, porque ya no voy a criticar, ya no voy a murmurar, ya no voy a hablar mal de mi prójimo, porque mi Señor me ha pasado por el proceso para poder entender a mi prójimo. Entonces vamos a leer allí en Primera de Pedro, capítulo 4 y su versículo 12, donde dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, que no nos sorprendamos, como que dijéramos nosotros: pero Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué está sucediendo esto? Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo busco de tu rostro, ¿qué está sucediendo entonces? Las pruebas son para que nosotros reconozcamos que necesitamos ser pulidos, que necesitamos mantenernos humildes. Entonces nosotros podemos sorprendernos y poder declarar: Señor, pero yo hago esto, Señor, pero yo hago aquello. El Señor realmente no quiere que nosotros dependamos de lo que podemos hacer, sino que el quebrantamiento lo que quiere es llevarnos ¿a qué? A depender de Él, no de nosotros. Porque si pasa algo en mi vida, yo le pregunto a Él: Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, mira si yo te busco de mañana, de madrugada. Señor, si yo ayuno. Señor, si yo diezmo. O sea que no nos agarre de qué, no nos vayamos a sorprender que sucedan estas cosas, porque no es por lo que nosotros hagamos. Porque si es por lo que nosotros hacemos, entonces nosotros estamos dependiendo de nosotros mismos. Y esa no es la situación con Dios. La situación es llegar a depender propiamente de Él y a poder confiar en que el Señor va a hacer las cosas. Cuando nosotros le creemos, confiamos, o sea que nos depositamos en Él, vamos a saber que Él nos va a sacar adelante en medio de la situación que estemos viviendo. Nosotros nos vamos a hacer más dependientes de Él. No de las obras que hacemos, no de lo que hacemos, porque siempre estamos en ese decir: pero sí, ¿qué está pasando? Entonces dice el apóstol Pedro, un hombre que pasó por el proceso, un hombre que llegó a reconocer que en medio del proceso él fue cambiando su manera de ser. Entonces dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, como que si fuera extraño que nos pasasen las cosas. Dice: sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, pero para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Quién se va a gozar en medio de los padecimientos? Es un gozo como decir: si a mí me dan un regalo, hay alegría en mi corazón, pero al transcurrir el tiempo, esa alegría se apaga, pero el gozo no. El gozo es algo que permanece, es algo de que yo sé que mi punto específico es Él, que estoy pasando momentos difíciles, pero sé que su gloria un día se va a manifestar en mi vida. Y eso lo decía el apóstol Pedro, al decir que no nos sorprendiéramos del fuego de la prueba dice, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que Dios nos prepare para los momentos difíciles. ¿Y cómo podemos estar preparados? Cuando estudiamos la palabra de Dios, va acrecentándose nuestra fe y nuestra confianza en Él. Cuando nosotros estudiamos su palabra, nos afirmamos y lo conocemos más a Él.
y nos hacemos más dependientes de Él. Cuando nos mantenemos en comunión con la oración, cuando platicamos con Él, cuando expresamos nuestros sentimientos a Él, sea de tristeza, sea de dolor, sea de alegría, Él se va manifestando a nosotros y Él se va creando en nosotros. Entonces, el día de hoy el Señor quiere que usted y yo seamos forjados ¿en qué? En el quebrantamiento, en la prueba, en la situación que estemos viviendo. Va a producir, que produzca gozo. Como decía Santiago, tenéis por sumo gozo cuando os estéis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que la prueba va a producir en nosotros que seamos pacientes en esperar en el Señor, no en mi tiempo humano, sino en el tiempo de Él. Entonces va a producir paciencia, que entonces ahora yo voy a saber esperar en Él, el momento que Él va a traer a mi vida. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, y también Santiago nos está diciendo que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Yo sé que cuando vienen acontecimientos fuertes a nuestra vida, nos hacen temblar. Y realmente quitamos la vista de Dios y enfocamos nuestra vista en lo que estamos pasando. Somos peregrinos en esta tierra. Nadie es eterno. Yo sé que es difícil tanto para mí como para usted, pero nuestros hijos no son nuestros, son del Señor. ¿Qué tenemos nosotros que sea nuestro? Ni nuestra propia vida, ni la vida es nuestra. Porque en un momento dices, quizás cuando nacemos tenemos una fecha de cuándo nacimos, pero no tenemos una fecha de cuándo moriremos. Nadie sabe cuándo va a morir. Entonces, ni de nuestras vidas somos nosotros dueños. Nuestros hijos no son nuestros, son del Señor. Son la herencia que Dios nos ha dado. Y son de cosa de gran estima para Él. Dice que son como flechas en la aljaba del valiente. Cuando yo leo esto, que nuestros hijos son como flechas en la aljaba del valiente, quiere decir que solo aquella persona que sale del temor puede apuntar a sus hijos al punto correcto. Pero realmente es una herencia que Dios nos ha dado, que de pronto nosotros la entregaremos a Él. Son situaciones que nosotros vamos a pasar, que nos van a quebrantar, pero nos van a enseñar que todo lo que está en esta tierra es del Señor y que no podemos depender de ella, sino que depender propiamente de Él. Entonces dice que el quebrantamiento nos va a llevar a la victoria espiritual. De otra manera, si no pasamos el proceso, sino que nos quejamos y nos estancamos, no vamos a llegar a la victoria que Dios quiere para nosotros. Entonces dice, es importante el quebrantamiento para nosotros, para que comprendamos el amor de Dios. En el quebrantamiento, usted y yo vamos a comprender el gran amor de Dios y de su actividad en nuestras vidas, cómo Él actúa en nuestras vidas en medio del quebrantamiento. Entonces es necesario el quebrantamiento. Luego dice, lo usa para profundizar nuestro entendimiento. O sea que el quebrantamiento nos sirve para profundizar nuestro entendimiento, porque nosotros somos tardos para entender. Entonces, cuando pasamos la prueba, nos hace ¿qué? Profundizarnos a entender por qué razón hemos pasado ese proceso y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Luego dice, ¿cómo nos profundizamos o cómo profundizamos nuestro entendimiento? Porque en medio del quebrantamiento, usted y yo vamos a adquirir una perspectiva nueva, o sea que va a suceder algo nuevo en nuestra vida, nuestra perspectiva, la cual nosotros mirábamos a través de las cosas naturales, de las cosas que vemos, va a tornarse ¿qué? En algo nuevo. O sea, esa perspectiva nueva, vamos a entender la misericordia
de Dios, imagínense, ¿cuál va a ser la perspectiva que va a venir a nuestras vidas? Vamos a tener una perspectiva nueva de su misericordia. Vamos a tener una perspectiva nueva de su provisión, cómo Él nos provee. Y también vamos a tener una perspectiva nueva ¿de qué? De que aprenderemos a depender de Él. Primero, una nueva ¿qué? La misericordia de Dios. La perspectiva nueva de que Él es misericordioso. De que Él va a traer su provisión sobre su vida y mi vida. Y que me va a hacer dependiente de Él. Entonces ya no voy a depender. ¿Qué puedo hacer yo? Yo sé que tengo las armas en mis manos, que es la palabra de Dios y que es la oración, que me van a mantener firmes en Él, pero no voy a depender de mí misma, como les dije al principio, en decir, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Mira, Señor, aquellos cómo están, como dijo Asaf. Él empezó a mirar a los demás y perdió la dependencia de Dios. En un instante, él casi se resbala y pierde lo misericordioso que es Dios, la provisión que Dios nos da y que nos enseña en el quebrantamiento a que tenemos que depender de Él. No de lo que ven nuestros ojos, porque nosotros estamos viviendo por fe, no por vista. Entonces dice, esta nueva perspectiva que estamos aprendiendo a depender de Él, va a ser de que en nosotros se desarrolle una comprensión más real y completa de nosotros mismos. Pero no solamente una comprensión más real de nosotros mismos, de quiénes somos nosotros, sino que también dice que creceremos en compasión y entendimiento del sufrimiento de los otros. Mire, a mí esto es lo que me gusta. Que el quebrantamiento me haga creer o me haga entender que yo tengo que crecer en compasión y en entendimiento del sufrimiento de mi prójimo. Porque nosotros nos hemos enfocado en nosotros y los que nos rodean, nuestra familia, pero no hemos crecido en la compasión y entender lo que sufren los demás. Esta es la parte que Dios ha estado hablando a mi vida. Vilma, si no hay quebrantamiento en ti, no vas a poder considerar a los demás. No vas a poder considerar el sufrimiento de los demás. Porque tu corazón aún es un corazón de piedra, no un corazón de carne. Entonces, en los procesos, yo me voy quebrantando y me voy humillando ante Dios. Y entonces viene a entrar la compasión a mi corazón de ver a mi prójimo sufrir. Dios tiene que trabajar en usted y en mí para que yo pueda amar a mi prójimo. Primero depender de Él, saber que Él es el todo. Y eso me hace a mí amar y comprender qué es lo que usted está pasando, qué situación usted está viviendo. Y yo necesito ser sensible a su necesidad, porque en medio de la sensibilidad de mi corazón, yo voy a poder interceder ante Dios de la manera correcta. No de la manera aprendida por el humano, sino de la manera que el Espíritu Santo quiere hacer que yo aprenda. Dice Jeremías, capítulo 15 y su versículo 19, le dice Dios a su pueblo, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. O sea que cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros dice que al confesarlo a Él como nuestro Señor, entramos a esa área de salvación. Pero en esa área, nosotros tenemos que convertirnos, tener una conversión, una transformación de nuestro ser humano a nuestro ser espiritual.
La conversión me hace a mí que ya no dependa de mí, sino que empiezo a ver literalmente lo espiritual en mi vida. Y dice que ese proceso, como le dice aquí Jeremías, dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Si yo entrego mi corazón a Dios, el Señor va a hacer una transformación en mi vida. ¿Y cómo la va a hacer? Dice, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Nosotros queremos ser la boca de Dios, pero no hemos pasado el quebrantamiento. Dice, de lo vil serás, dice, si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Qué es lo vil? Nosotros en nuestra humanidad somos seres viles. Pero en esa vileza nuestra, cuando nosotros nos convertimos a Él, Él viene entresacando lo bello, lo hermoso que puede surgir de un corazón quebrantado. Porque el quebrantamiento va a hacer surgir algo bello, ese tesoro que es el mismo en mi corazón. Entonces yo necesito convertirme, yo necesito ser restaurada y estar delante de Él para que pueda entresacar lo precioso de lo malo, de lo vil que está en mí. Entonces dice, serás como mi boca. Mire qué beneficios trae el quebrantamiento. Si nosotros tuviéramos el tiempo, podríamos hablar acerca de cuando yo estaba esta mañana leyendo esto del quebrantamiento, estudiando el quebrantamiento, el Señor me quebrantó. Y en un momento escuché un canto que realmente quebrantó más mi corazón y me puse a llorar y dije, Señor, necesito ser quebrantada, mi Dios. Necesito que en medio de todo esto, tú hagas algo nuevo en mi vida. Tú procedas, Señor, a eliminar lo malo que está en mí. Todas aquellas cosas que tú, mi Dios de los cielos, no te gustan de mí. Y el Señor empezó a hacer que mi ser completo empezar a sentir lo que realmente soy, lo que Él quiere, donde dice, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, dice este canto, y me gustó porque dice que pasamos situaciones difíciles. Empezamos nosotros a ver todas esas cosas en las cuales nosotros no miramos, pero dice, todo va a estar bien. Y cuando habla, dice la palabra aquí, y me gustó y me quebranté tanto. Esa parte que dice, Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Cuando estamos nosotros pasando por la aflicción, por el quebrantamiento, lo vemos incierto. Dice, hay una vulnerabilidad en nuestra vida que sale al descubierto. Nos hacemos vulnerables. Y luego dice, siento que mi barca está muy lejos de su puerto. Así nos sentimos cuando estamos pasando el proceso. Dice, ¿por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? Porque este camino gris se siente tan largo. Así lo sentimos, las noches las sentimos largas. Dice, sé que está sobrando aunque no lo sentamos. Él está obrando. Sé que está sobrando aunque no lo veamos. Y luego dice, sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, porque no entendemos en medio del quebrantamiento, nos consuela saber que todo va a estar bien. Cuando yo estaba
leyendo el quebrantamiento, mi corazón se quebrantó y le dije, Señor, enséñame a confiar en ti, que el quebrantamiento me lleve a depositar todo mi ser en ti y ya no sea dependiente de mí, sino que dependa de ti. Y que mi corazón, Señor, sea compasivo al sufrimiento de los que me rodean. Que mi vida cambie, Señor. Que mi vida sea otra. Porque necesitamos una vida diferente a la que hemos vivido. No es religiosidad, no es religión, sino que es quebrantamiento sincero de depender de Dios y amar a nuestro prójimo. Cierre sus ojos allí. Querido Padre Dios, esta palabra ha ministrado mi ser, porque tú ministraste en mi ser cuando me la estabas dando, Señor. Asimismo, ministra el ser de los que han escuchado o van a escuchar tu palabra. Que pueda venir un quebrantamiento, mi Señor, y se pueda abrir el entendimiento de tu misericordia, de tu provisión y de la dependencia, Señor, de nuestro ser a ti. Padre, abre hoy una nueva línea en nuestras vidas. Abre hoy un nuevo camino, Señor, que nos lleve, Señor, a ser como tú quieres que seamos. Abre ese camino, Señor, de entendimiento, de sabiduría, del conocimiento de tu verdad, y que verdaderamente seamos humildes, sumisos, delante de ti y delante de los demás. Gracias te doy, Señor, por esta palabra, que ministre todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, puedan ser ministrados por ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga de una manera poderosa, fuerte y maravillosa. Amén.